Comenzó como un susurro, una imagen que nunca debió verse, una anomalía oculta en los datos crudos del telescopio espacial James Webb. Al principio, solo unos pocos astrónomos notaron el error. Usando espectroscopía, detectaron un patrón demasiado preciso y, al mismo tiempo, demasiado rudimentario, excesivamente artificial. No era polvo cósmico, ni una estrella moribunda, y definitivamente no era un cometa. Era otra cosa, limpia, calculada y aterradora. El objeto en cuestión, Triatlas, ya era conocido por contradecir las leyes de la física. Decidí soñar, pero el filtrado que se captó durante una observación clasificada del James Webb lo transformó todo. Todo lo que creíamos saber se puso en duda. Triatlas no era solo un viajero misterioso del espacio profundo. Puede que nos esté observando y, por primera vez, la verdad se está filtrando. Cuando Triatlas fue detectado por primera vez, los astrónomos lo tomaron por otro cometa interestelar. Ya hemos visto casos similares, Oumuamua y Borisov. Objetos extraños que pasaron junto al Sol y desaparecieron. Pero Triatlas se distinguió de inmediato. No fue solo su historia ni su velocidad, fue su comportamiento. A diferencia de los cometas típicos, que desarrollan una coma visible de vapor de agua y polvo cuando se exponen al Sol, Triatlas se negó a seguir el guión. Sin coma, sin cola, sin agua. Solo emitía dióxido de carbono en grandes cantidades y permanecía silencioso en todas las demás lecturas espectrográficas. El potente espectrómetro infrarrojo del observatorio Spitzer apuntó al objeto buscando agua o monóxido de carbono, gases, casi siempre presentes en cometas, pero no encontró nada, solo dióxido de carbono, un perfil químico nunca antes visto en la historia de la observación espacial. ¿Qué tipo de objeto emite solo CO2? La respuesta no encajaba con nada conocido. Ni los cometas más extraños de nuestro sistema se comportan así. Si no era cometa ni asteroide, ¿qué era entonces? Mientras crecía el interés público, la NASA mantuvo un silencio extraño, pero tras puertas cerradas, otro telescopio más potente ya había sido dirigido hacia Triatlas. El conocido telescopio espacial James Webb, famoso por su resolución y detalle espectrográfico sin precedentes, recibió la misión secreta de observar el objeto el 6 de agosto de 2025. No se publicaron imágenes ni hubo rueda de prensa, solo silencio. Ahora, un informe filtrado de un analista interno de la NASA revela lo que Webb podría haber captado. Un objeto no natural, sino impulsado por algo, una aleación perfectamente simétrica que se extiende cientos de miles de kilómetros. Más allá, la estructura mostraba un brillo inusual que no provenía de la reflexión solar, sino del interior del propio objeto. Estaba Triatlas emitiendo luz artificial. Según la filtración espectrográfica, se registraron sistemas de luz en las emisiones, patrones luminosos diseñados, utilizados en telecomunicaciones o transmisión de datos. Las longitudes de onda no eran aleatorias, sino repetidas y estructuradas, como un código Morse cósmico. Además, el objeto tenía un diámetro de 46 kilómetros, mucho mayor que cualquier otro objeto interestelar conocido y estadísticamente improbable que apareciera de forma casual. Para que una roca de ese tamaño entrara en nuestro sistema desde el espacio interestelar, o bien nuestra comprensión del universo es gravemente errónea, o ese objeto fue enviado a propósito. Quizá no fue su tamaño, sino su química, sus emisiones o, más aún, su trayectoria. Triatlas no llegó en una trayectoria caótica como Oumuamua. Ingresó casi alineado con el plano de las órbitas planetarias, una ruta con solo una probabilidad entre 500 de ocurrir de forma natural. En otras palabras, voló como un dron siguiendo un plan de vuelo preciso. Pasó cerca de varios planetas, incluida la Tierra, antes de continuar internándose en el sistema. Avi Loeb, el controvertido astrofísico de Harvard conocido por sus teorías sobre Oumuamua, calificó la trayectoria como tecnológicamente sugerente. El ángulo de aproximación no solo era preciso, sino optimizado para observaciones desde telescopios terrestres y orbitales, casi como si quisiera ser visto, pero no comprendido del todo. Además,
el origen del objeto se rastreó hasta la constelación de Sagitario, la misma región de donde procedía la famosa señal ¡Wow! De 1977. Uno de los indicios más discutidos de una posible transmisión artificial del espacio profundo. ¿Qué probabilidades hay de que el objeto más enigmático observado en nuestro sistema provenga exactamente de la misma región? A medida que surgían las especulaciones, apareció una teoría basada en viabilidad e ingeniería. ¿Y si Triatlas no fuera un cometa o asteroide natural, sino un cuerpo tecnológicamente modificado? Imaginen un gran asteroide de otro sistema, hueco en su interior y reacondicionado con maquinaria, sensores o incluso hábitats artificiales, protegido por una corteza rugosa contra la radiación cósmica, y con una capa externa diseñada para sublimar CO2 y así enmascarar su estructura interna. A distancia parecería natural, salvo para quien lo examinara de cerca. La idea no es nueva. Científicos han propuesto naves hechas con asteroides como camuflaje natural para viajes interestelares. Un cuerpo así podría viajar miles de años, impulsado por motores dormidos o sistemas de propulsión avanzados bajo una corteza de kilómetros de espesor. Las imágenes de Spitzer, junto con los filtrados electromagnéticos del Webb, parecen respaldar esta teoría. Podríamos estar viendo uno en este momento. Y si es artificial, las implicaciones son enormes. Alguien o algo lo envió. Aunque las publicaciones oficiales del Webb suelen centrarse en exoplanetas y galaxias lejanas, los registros internos encriptados filtrados por fuentes anónimas dentro de la NASA muestran algo inesperado en las curvas de luz de Triatlas. Lo que inicialmente se interpretó como emisión térmica aleatoria, empezó a mostrar una modulación inconfundible. A simple vista parecía parpadeo, quizá por rotación, pero al descomponer el espectro, los pulsos coincidían con secuencias de números primos, las mismas que los investigadores de SETI proponen como lenguaje matemático universal para el contacto. No eran naturales ni coincidencia. Se repetían a intervalos precisos, imitando estilos de modulación en varias bandas del espectro. Sin embargo, la verdadera causa del sangrado fue otra. Los analistas descubrieron un silencio entre esos destellos de luz, una larga pausa, como si algo estuviera escuchando, esperando una respuesta. Ya no era solo cuestión de observar a Triatlas. Era como si ese objeto nos estuviera observando a nosotros con atención activa. La reacción de la NASA fue inmediata. Bloqueo total de los datos de observación. Se ordenó a los observatorios que dejaran de intentar rastrear o publicar nuevos hallazgos. La historia quedó muerta para los medios, pero para quienes habían visto la firma lumínica no había vuelta atrás. Tras la filtración de los datos internos del Webb, se registró un aumento inusual de solicitudes de redirección de satélites, tanto en la NASA como en agencias extranjeras, como la ESA, pero no eran reorientaciones rutinarias. Eran reasignaciones dirigidas por agencias de defensa, específicamente NORAD y la Fuerza Espacial de EU. En las 48 horas siguientes a la filtración se lanzó el X-37B, un avión espacial militar clasificado, hacia órbita baja en una misión no anunciada. Su carga sigue siendo un misterio, pero las reconstrucciones de su órbita sugieren una trayectoria muy elíptica con línea de vista potencial hacia la ruta proyectada de Triatlas. ¿Por qué movilizarían su plataforma espacial más secreta ante un asteroide anómalo? ¿Pretendían observarlo o interceptarlo? A puerta cerrada, los informes empezaron a clasificar a Triatlas bajo una nueva categoría de amenaza: incógnitas tecnológicas de origen extraterrestre. Estos memorandos internos nunca estuvieron destinados al público, pero al filtrarse confirmaron algo que muchos sospechaban. El objeto ya no era solo una anomalía científica, sino una preocupación estratégica que podría requerir una respuesta. Mientras científicos investigaban la posibilidad de que fuera artificial, un pequeño y audaz grupo de astrobiólogos propuso una teoría aún más osada. ¿Y si Triatlas no fuera solo una sonda tecnológica, sino algo vivo? No en el sentido de la biología tradicional, sino como un sistema híbrido, componente de máquina y, a la vez,
parte de un organismo biológico capaz de evolucionar y tomar decisiones en escalas de tiempo interestelares. Esta idea, conocida como biomecánica sensible, se ha discutido en investigaciones marginales durante décadas. Organismos con armazones metálicos, piel que absorbe radiación y cables neuronales tipo guía para sobrevivir en el vacío espacial no progresan solo por biología, sino por inteligencia. Si esto es lo que es Triatlas, entonces no fue solo enviado, es autónomo, capaz de ajustar su comportamiento según la retroalimentación del entorno, seleccionar objetivos, destinos o sistemas planetarios para estudiar, como el nuestro. Las implicaciones son aterradoras. Ya no estaríamos frente a una roca, una sonda o una nave. Estaríamos frente a algo que puede aprender de nosotros, evolucionar a partir de lo que observa o, peor aún, disimular lo que detecta. En los últimos meses, teóricos y astrofísicos han notado otro patrón inquietante: el tiempo. Los pulsos emitidos, los ángulos de trayectoria y las alineaturas orbitales de Triatlas apuntan a una posibilidad escalofriante. Su presencia aquí podría estar en un calendario. Según un nuevo modelo desarrollado por astrónomos independientes, el objeto llegará cerca del cinturón de asteroides en menos de 9 meses. Se espera que entonces altere su trayectoria en una maniobra que requeriría una enorme interacción gravitatoria o propulsión. Algunos especulan que Triatlas podría estar entrando en una fase final de observación. Una nota regresiva hacia algo, un encuentro, el envío de una señal, una transformación. La estructura de sus señales repetidas incluso ha comenzado a cambiar, lo que sugiere fases. Hay quienes creen que estamos en la tercera fase de una secuencia de 5 y que la fase final coincidirá con su alineación entre Marte y la Tierra. ¿Qué pasará entonces? No lo sabemos.